Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar, hemos estado hablando a lo largo de todo este evento de producción de alimentos de diferentes sistemas de producción. A mí me toca enfocarme en la parte de la relación con la salud de los consumidores. Nosotros todo lo que estamos haciendo para producir alimentos eventualmente se va a traducir en una mejor alimentación que tiene que ser más eficiente por todo lo que hemos estado viendo, pero finalmente que también nos tiene que proveer no solo de la nutrición, sino de ventajas adicionales que nos permitan llevar una buena vida a todos. Me voy a enfocar en la leche, que es lo que ha sido mi especialidad toda la vida, pero no sin antes recordarnos a todos como consumidores, ya tenemos una idea clara de que hay una relación entre nuestra dieta y nuestra salud. Desde ayer hemos escuchado hay diferentes ideas, por supuesto, pero esta idea de que nuestra dieta puede promover nuestro bienestar, puede ayudarnos a prevenir enfermedades y sobre todo los fundamentos científicos que se han ido encontrando para demostrar este tipo de aseveraciones han llevado a que se desarrolle por un lado el concepto de alimento funcional y por otro lado que se estudien alimentos que tenemos como por parte de sus componentes que pueden ser funcionales. Nada más como la definición más aceptada para un alimento funcional es un alimento procesado que, incluido en nuestra dieta, puede favorecer nuestro bienestar físico o mental. Ya ayer en la conferencia del doctor Mariano nos hablaba de que hay partes de los alimentos que incluso tienen que ver con nuestra salud mental, hablando desde autismo, de déficit de atención, diferentes problemas de estrés que pueden estar relacionados con nuestra dieta. En el caso de la leche tiene componentes bioactivos en prácticamente todas las biomoléculas que la componen. No me voy a detener mucho en el caso de los oligosacáridos, algunos de ellos, de hecho no los más abundantes, pero unos particularmente importantes en la leche materna, pues tienen una función importante como prebiótico, que ayuda en el caso del recién nacido a favorecer su microbiota intestinal, pero en el caso de los adultos puede ayudarnos a mantener una microbiota saludable como la que explicaba ayer el doctor Mariano. Tenemos otro tipo de oligosacáridos también en la leche, oligosacáridos nitrogenados, que cubren los sitios de adhesión en el intestino en los cuales se pegarían las bacterias patógenas. Y entonces evitan, digamos, un impedimento estérico literalmente, pero evitan ciertas infecciones. Pueden haber otros oligosacáridos que ayuden a estimular nuestra propia respuesta inmune. Por supuesto que nuestro sistema inmune es quien nos defiende de las infecciones, pero mientras más abusado esté, más fácilmente nos defiende. En el caso de las grasas, bueno, voy a hablar primero del calcio, que voy a hablar un poco menos, está relacionado con uno de los mecanismos por los cuales nosotros sentimos saciedad. Y entonces de alguna manera nos puede ayudar a controlar el sobrepeso. El calcio es anticariogénico, es parte de nuestros huesos y dientes, pero al favorecer que llegue a los dientes y al esmalte de los dientes, evita caries. Y aunque no lo crean, el hecho de que no se nos caigan los dientes nos ayuda a llegar a edades más largas. Ya hoy en día podemos moler alimentos y demás, pero muchas de las hipótesis de por qué en ciertas poblaciones se llegaba a edades más altas que en otras, tiene que ver con la cantidad de calcio que había en la dieta, calcio biodisponible que hubiera en sus dietas. En este mismo sentido, la remineralización de huesos puede ayudar, particularmente en el caso de las mujeres postmenopáusicas, ayuda a que tengamos una vida saludable, activa durante mucho más tiempo. En el caso de la grasa la voy a tratar un poquito más, justo por lo que acaba de mencionar el doctor Vargas. La grasa ha estado muy satanizada. De repente en los 70 se decidió que la grasa era lo peor que nos podía pasar en esta vida y que lo mejor que podíamos hacer era quitarla de la dieta. Y no nos dimos cuenta de lo que estábamos perdiendo con ella. Yo me voy a enfocar en el caso de la grasa butírica. De entrada, hay ciertos ácidos grasos en la leche que tienen un efecto anticarcinógeno, muy importante, particular en el caso del cáncer de mama, y muy importante cuando durante la adolescencia de las niñas se está formando la glándula mamaria. El tejido mamario es más de 70% de grasa, y si los ácidos grasos que lo componen tienen una composición adecuada, se puede prevenir. Hay estudios que demuestran que la probabilidad de que una niña que recibió suficientes ácidos grasos linolénico, alfa-linolénico y linoleico conjugado
tienen mucho menor probabilidad de desarrollar cáncer de mama en la edad adulta, en el sentido de prevención. En el caso de algunas infecciones, hay ácidos grasos que pueden ayudar, ahorita lo voy a ver con más detalle, pueden ayudar a eliminar a bacterias patógenas. Hay algunos ácidos grasos que se están estudiando más recientemente que parece que tienen que ver con la regeneración del sistema nervioso central. Y esto podría tener implicaciones enormes en enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, como el Alzheimer, y pudiera ser parte de esto lo que tenga que ver con el autismo, el déficit de atención y demás. Si me pasas la siguiente, en el caso de la grasa, si lo vemos desde el punto de vista más simple, la grasa es acarreadora de vitaminas liposolubles. No podemos asimilar vitaminas liposolubles si no comemos grasa, eso es imposible. En el caso de la leche, la grasa butírica es proveedora importante para nosotros de la vitamina A, es esencial durante el crecimiento y el desarrollo en la infancia, y tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestro sistema inmune, no solamente con el del aparato visual. En el caso de la vitamina D tiene un efecto anticarcinógeno, es un cardioprotector natural, tiene que ver con nuestro sistema inmune, además de que nos ayude a fijar el calcio, que es una de las funciones que todos le conocemos a la vitamina D. Entonces, finalmente, consumir la grasa barato nos ayuda a asimilar vitaminas liposolubles, pero además de esto, hay ácidos grasos con actividad antimicrobiana. Han habido estudios muy cerca de aquí, en Tlalpan, en San Pedro Mártir, hubo un estudio muy interesante del Instituto Nacional de Nutrición, en el que compararon darle a los niños de primaria en el desayunito leches enteras o leches descremadas, y lo relacionaron con la cantidad de infecciones gastrointestinales que desarrollaban, con todos los problemas que conlleva trabajar con personas y con niños que tienen hermanos y demás. Pero en general, cuando lograron excluir los resultados atípicos, porque no se puede tener control de todo, la conclusión es que los niños que consumían leche entera desarrollaban significativamente menos enfermedades gastrointestinales y por infección que los niños que tomaban la leche descremada. No, anterior, por favor. Tenemos ácidos grasos que ya están relacionados con la muerte de ciertas bacterias. El anterior, perdón, ya no voy a mover las manos. Esto probablemente se deba a que se meten en la pared celular de estas bacterias y la rompen. Entonces, de esta manera hay pruebas científicas de que pueden actuar contra Escherichia coli, incluso contra Escherichia coli enterohemorrágica, contra Listeria monocytogenes, Salmonella enteriditis, Clostridium perfringens, Campylobacter jejuni, que son bacterias con las que convivimos a diario. Entonces, el hecho de que estos ácidos grasos puedan interactuar con estas membranas y romperlas, ayuda a que tengamos menos riesgo de infecciones gastrointestinales. Ahora sí, la que sigue. Más allá de eso, todos tenemos terror de la grasa. Aquí les estoy presentando un estudio, es un metaanálisis, en total están hablando de 14.900 y cacho pacientes, y es un metaanálisis que combina desde estudios de intervención y, por otro lado, estudios hechos con encuestas. Y lo que están tratando de hacer ahí es relacionar la cantidad de grasa de la leche que consumen los niños desde los 2 hasta los 18 años y el riesgo que tienen de desarrollar adiposidad y obesidad. Se mide como riesgo de adiposidad, que finalmente es el riesgo de obesidad. Si ustedes se fijan en el eje X, en la base, está el contenido de grasa de la leche. A mayor cantidad de grasa, obviamente mayor cantidad es 3.2, que es la leche entera, no se trata de leches comerciales. Si ustedes se fijan, los niños que consumieron leche entera a lo largo de su vida son los que presentan menos riesgo de desarrollar obesidad a los 18 años. Este es un estudio que llevó obviamente hasta los 18, es imposible seguir toda la vida de una persona. Sin embargo, resulta que a eso a lo que le tenemos miedo de la obesidad, pues no necesariamente tiene el fundamento, las evidencias de que realmente tenga que ver. La siguiente, por favor. Otros metaanálisis en los que se ha trabajado tratando de identificar si verdaderamente el consumo de leche entera tiene que ver o no con enfermedades cardiovasculares, con sobrepeso y demás, en realidad han demostrado que no hay ninguna evidencia sólida de estudios controlados
que demuestre que consumir leche entera tiene que ver con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, bueno, con un mayor riesgo de obesidad. Más al contrario, bueno, ahí les estoy poniendo las referencias por si lo quieren buscar. En estudios más controlados se ha demostrado que al incluir 3 porciones de lácteos enteros por día, en conjunto con una disminución de 500 calorías y además lleva a una mayor pérdida de peso en porcentaje, y sobre todo lleva a que la pérdida de peso sea en grasa muscular, extraño pero curioso, pero funciona, y a mayor ganancia de masa magra en el tejido muscular. Este efecto obviamente es mayor si se incluye ejercicio en el mismo experimento. La que sigue, por favor. Otro metaanálisis en el cual ya incluso preguntaban la cantidad de dinero que estas personas gastan en el médico y trataban de seguir con una aplicación en el teléfono sus rutinas de vida. En este caso ellos logran demostrar que el consumo de lácteos con grasa está inversamente relacionado con la circunferencia de la cintura, con el peso total, con el índice de masa corporal, con el colesterol y los triglicéridos. Incluso hay menor riesgo de tener el colesterol de baja densidad en la sangre, el que llamamos colesterol malo, mientras que al mismo tiempo se aumenta la concentración del colesterol de alta densidad, que es el que llamamos el bueno. Entonces, en realidad, estos obviamente son metaanálisis en los cuales ya se combinan. Estamos hablando de, en este caso son 15,000 pacientes lo que se está analizando, obviamente, en diferentes estudios. Entonces, a final de cuentas, los estudios lo que nos demuestran es que consumir la leche entera, obviamente hay de grasas a grasas, aquí estamos hablando de la butírica, pero la grasa butírica, lejos de ser el enemigo en nuestro caso, en realidad tiene más que ver con nuestra salud desde muchos puntos de vista. Si nos dedicamos ahora al tema de la plática, que serían las proteínas y los péptidos bioactivos en la leche, como calidad de las proteínas, lo que llamamos calidad, cuando nosotros somos los consumidores, lo que llamamos calidad, tiene que ver con el balance de aminoácidos que presenta, que no tenga exceso de alguno y deficiencia de otros y demás. Y en este sentido, bueno, aquí nada más les estoy presentando proteínas. La primera, el suero, que es una de las fracciones proteicas de la leche, está la caseína casi al final, y se está comparando con el huevo, la carne, la soya, y la última no la veo, pero bueno, están, el pescado, perdón, pero estamos comparando con diferentes proteínas de alimentos. Y si ustedes se fijan, la calidad, otro valor importante en el caso de las proteínas es el valor biológico, qué tan fácilmente las asimilamos. Por un lado es importante que tengan los aminoácidos, pero por el otro que las podamos digerir. Y en el caso de las proteínas de suero, si se fijan, son las que tienen el mejor balance, el mayor valor biológico y el mejor balance de aminoácidos, sin dejar de lado a las demás que también tienen aminoácidos importantes, pero no el mismo balance. Entonces tenemos proteínas de muy alta calidad biológica, pero además, como parte de nuestro proceso digestivo, tenemos la hidrólisis que se lleva a cabo en el intestino, y esta hidrólisis en nuestro intestino da lugar a péptidos, a fragmentos de proteína menores a 1000 daltons o menores a 10 kilodaltons, y estos péptidos tienen la facilidad de asimilarse y de interactuar con diferentes sistemas de nuestro organismo y tener actividades regulatorias en ellos. ¿Qué actividades regulatorias? Tenemos desde péptidos que pueden tener un efecto antihipertensivo, anticarcinógeno, antimicrobiano, antiviral, que fue muy estudiado durante la pandemia, antitrombótico, acarreadores de minerales, inmunomoduladores, algunos que ayudan al control de peso y otros opioides como analgésicos, por ejemplo. No los puedo ver todos, entre los más importantes están los que son acarreadores de minerales y de nutrientes, minerales como el calcio, el hierro, el zinc, que son minerales esenciales, el calcio en el hueso, pero el hierro, el zinc son esenciales para nuestro sistema nervioso. Y evitan el desarrollo de enfermedades como la depresión bioquímica tiene que ver en algunos casos con deficiencia de ciertos minerales. Pueden algunos incluso ligar algunas vitaminas como liposolubles como la vitamina A
y ayudan sobre todo a que se absorban a nivel intestinal. Esto es muy importante. Yo puedo tomar el calcio en una pastilla, incluso la cal tiene calcio, el yeso de la pared, pero este calcio no es asimilable, no es fácilmente asimilable. Y si no atraviesa mi pared intestinal no me sirve. Entonces, la ventaja de estos es que se pegan tanto a las proteínas como a los péptidos y junto con ellos atraviesan la pared intestinal. Y esto nos garantiza que sí puedan llegar a huesos y a dientes. Por lo tanto, tener un efecto remineralizador y anticariogénico. La siguiente, por favor. Esto es particularmente importante, les decía, en el caso de las mujeres. Hay muchos estudios en los que se trata de ver cómo se degeneran los huesos en la etapa postmenopáusica de las mujeres. Se pueden encontrar muchos estudios en los que dicen no hay manera de regenerar el hueso. Se utiliza la vitamina D, es muy común porque se sabe que ayuda a fijar el calcio, pero el hueso en realidad es un tejido vivo que se genera y se degenera todo el tiempo, como cualquier otro tejido. El problema es que en el caso de las mujeres al menos, esta velocidad de regeneración y degeneración está controlada por hormonas, por los estrógenos. Cuando viene la menopausia se dejan de producir estrógenos, la velocidad a la que se degenera el hueso es rapidísima y la velocidad a la que se regenera es muy lenta. Entonces, pues podemos vivir comiendo calcio, pero no alcanzamos a regenerar lo que estamos perdiendo cada día. Se han encontrado péptidos, y son péptidos de la membrana del glóbulo graso, que detienen la velocidad a la que se degenera el hueso, de manera parecida a lo que hacían los estrógenos. Y esto da oportunidad a que el calcio que nos comemos se fije y el hueso se remineralice. Han habido diferentes estudios, porque además el primer reporte de esto fue mera casualidad, era un estudio intervencionista en el que se estaba trabajando leche entera por alguna razón y presentaba un resultado completamente diferente al de los estudios de leche descremada. Y cuando se empieza a estudiar se encontró que eran estos péptidos que tenían un efecto parecido al de las hormonas y no son los únicos. Se han hecho ya estudios a partir de esto, ya se han trabajado con mujeres posmenopáusicas y sí se logra detener un poco la degeneración del hueso, y esto aunado al consumo de calcio, que otra vez el calcio de los lácteos es el más biodisponible que tenemos, puede presentar muy buenas perspectivas para la calidad de vida de mujeres posmenopáusicas. En el caso de la hipertensión, que como todos sabemos es una de las principales causas de muerte, por lo menos en este país, nosotros tenemos un sistema regulador de la presión que es bastante complejo, muy relacionado con el estrés. Tenemos en sangre todo el tiempo circulando, la angiotensina 1, es un dodecapéptido que circula, se produce en el riñón y todo el tiempo lo tenemos circulando en sangre, y mientras sea angiotensina 1 no tiene ningún efecto. Cuando nos estresamos y producimos adrenalina, se hidroliza esta angiotensina 1, se produce un decapéptido, y esta angiotensina 2 es un muy potente vasoconstrictor. Ayuda a que no, y bueno, en el caso de que tuviéramos que correr porque nos van a asaltar es bueno, pero en el caso de que estamos trabajando en la computadora y me estoy estresando, no necesitaría esa respuesta. Y esto se traduce en un aumento de la presión arterial. Tenemos también bradiquinina, que es un péptido que inhibe la producción de angiotensina 2, de hecho es un vasodilatador, y la misma adrenalina provoca que la bradiquinina se hidrolice. Entonces, cuando me estreso, produzco un vasoconstrictor e hidrolizo el vasodilatador, pues, provoco que me aumente la presión. Estos péptidos, me voy a venir a la siguiente con lo que hemos estado trabajando en el laboratorio. Estos péptidos tienen la capacidad de interactuar con la enzima convertidora de angiotensina, que es la que me produce la angiotensina 2. Aquí les estoy presentando leches fermentadas con diferentes tiempos y con control y sin control de pH. La barrita de hasta arriba, la plana, es el captopril, que es un medicamento que utilizamos normalmente para el control de la presión porque inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Si ustedes se fijan, a ciertos tiempos de fermentación tenemos un efecto bastante cercano al del captopril. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Obviamente la dosis. En el caso del captopril estamos hablando de microgramos, en el caso de los péptidos que nosotros producimos estamos hablando ya de miligramos, pero son cantidades que logramos obtener fácilmente en un vaso de leche fermentada. Con la ventaja de que estos péptidos no pasan por el hígado a diferencia del captopril, y entonces a la larga el metabolismo del medicamento no me causa daño.
Esto pues abre muchas posibilidades para coadyuvar en el tratamiento de la hipertensión, sobre todo para prevenir estas subidas que se dan por el exceso de adrenalina que viene con el estrés. La que sigue, por favor. ¿Cómo sucede esto? También pues lo hemos hecho en el laboratorio, aquí a través de modelaje que estamos trabajando con la doctora Belén Arce. Aquí esta, la verde, es la enzima convertidora de angiotensina. El moradito es el captopril. Y ese es el lugar donde está pegado, es el sitio activo de la enzima. El captopril llega, se pega, ocupa el sitio activo y la enzima no puede producir el vasoconstrictor. La siguiente, por favor. En este caso, el amarillo y el rosa son de los péptidos que nosotros hemos logrado producir con la fermentación con Lactococcus lactis. Y si ustedes se fijan, bueno, aquí pues, cerré la cámara, pero en realidad se pegan exactamente en el mismo lugar o en la misma región y provocan el mismo tipo de inhibición que el captopril. Entonces, el mecanismo por el cual funcionan es exactamente el mismo. En cuanto al efecto anticarcinógeno, nada más les voy a mencionar, hay péptidos particularmente de proteína de suero, tenemos a la lactoferrina, que es otra de las proteínas de la leche, la ceroalbúmina, y tienen efectos probados contra cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de piel, cáncer de próstata, en diferentes proporciones. Les digo, es particularmente importante en el caso del cáncer de mama, no me voy a detener aquí. Algo muy importante a lo que quiero llegar, y ya me queda poco tiempo, es la obesidad, que en el caso de la alimentación hoy en día es el principal problema. Tenemos ya mucho conocimiento, existe el síndrome metabólico, y en realidad es una combinación de varias enfermedades que se deben principalmente a la resistencia a la insulina, a un control deficiente de la glucosa en sangre, a un ambiente proinflamatorio y a la hipertensión. En el caso de la hipertensión, ya lo acabo de discutir, tienen un efecto importante. La que sigue, por favor. En el caso del control de la glucosa también, y me voy a ir mejor a la que sigue por la falta de tiempo. Estos ya son estudios en los que estamos comparando proteínas de diferente origen, de suero, de pavo, de huevo. En la primera gráfica, la verde, estamos viendo la cantidad de glucosa postprandial después de haber consumido estas proteínas, 40 minutos después de haber consumido estas proteínas. Y si ustedes se fijan, en el caso de las de suero, la cantidad de glucosa postprandial después de esta comida es menor, significativamente menor. ¿Por qué se da esto? Si ustedes se fijan en la de la derecha, también se mide la cantidad de insulina que se genera después del mismo snack. Y en el caso de las proteínas de suero favorecen la liberación de insulina. Este es un problema, no me voy a meter, esto es un problema de nutrición muy tratado. La resistencia a la insulina tiene que ver con que se libera poca insulina después de estar comiendo cantidades de glucosa. Aquí, si ustedes se fijan, las proteínas de suero, si me regresas tantito, perdón, las proteínas del suero tienen que ver, ayudan a la liberación de insulina, por lo tanto ayudan al control de la glucosa y nos evitan este problema. Ahora sí, la siguiente, se ha demostrado que un consumo de largo plazo puede ayudar a mejorar la producción de insulina, esto ya en adultos, y en el caso de las personas que logran bajar de peso, logran bajar sobre todo masa grasa en lugar de masa magra. Y esto es algo importante. La que sigue, por favor. No me voy a detener mucho en estos mecanismos. Todas esas que están allí, el GLP, bueno, el péptido imitador del glucagón, el GIP, el PYY, CKK, hasta el PYY, son hormonas de naturaleza peptídica que todos producimos en el intestino después de comer, que se producen más rápido o más lento dependiendo de qué tan rápido llegue la proteína al intestino. Y en el caso de la grelina, por ejemplo, la grelina nos provoca hambre. En el caso del glucagón, el glucagón nos baja la glucosa, que al mismo tiempo se traduce en hambre, y las demás tienen que ver con la producción de estas dos. El consumo de péptidos, no me voy a detener ahí donde están las barritas checando. Estos péptidos pueden detener la producción de hormonas que producen hambre y pueden detener la hormona que hace que baje la glucosa, que también a su vez por otro mecanismo me daría hambre. Entonces de alguna manera ayudan a evitar que me dé apetito muy pronto después de comer.
De hecho, el PYY que está ahí en medio es al que tratan de imitar. No sé si han visto estos medicamentos para control de obesidad que están de moda, el Saxenda, el Ozempic, que finalmente son péptidos muy parecidos a estos, y lo que tratan de hacer es justamente inhibir este sistema para evitar que a mí me dé hambre. Esto lo podemos lograr más fácilmente con los péptidos. El problema ahí y el reto es lograr que lleguen a las células que los tienen que metabolizar. En estudios, otra vez, intervencionistas, cuando damos un snack de proteína antes de comer, más o menos 40 minutos antes de comer, se nota que aumentan los niveles en sangre de la colecistoquinina, que es la hormona anorexigénica, y que se inhibe la grelina, que es la hormona orexigénica. Esto medido en sangre después del consumo de los snacks. Si lo medimos como hambre, que finalmente es lo que a todos nos da, aquí las barras son qué tanta hambre les dio 40 minutos después de comer. Y si ustedes se fijan con el snack que tenía proteína de suero, la cantidad de hambre es menor que si el snack tenía proteína de pavo, de atún o de huevo. Siempre comer proteína unos 40 minutos antes de cualquier comida fuerte es bueno porque me inhibe el apetito. Pero hay de proteínas a proteínas, y las de suero reducen todavía más la cantidad de hambre. Esto en un estudio ya en adultos sanos, y sobre todo son estudios que se hacen en buffets, o sea, les doy el snack y 40 minutos después los dejamos sueltos en un buffet y les damos la bendición y medimos solamente a ver qué comen por su propia voluntad. Se ha notado que los que comieron el snack con proteína de suero disminuyen hasta 25% la cantidad de calorías que comen. Se sabe, porque llegan, digamos, más saciados a esta comida, y por lo tanto les quita el hambre. Si comen, no se interviene en cuanto a lo que coman, que igual fueron 25% menos de calorías de pastel, pero son 25% menos, es la cuarta parte. Esto tiene que ver también con el efecto termogénico. El metabolismo de las proteínas me obliga a generar una gran cantidad de energía. Generar energía gasta calorías. Entonces, a mayor efecto termogénico, mayor gasto energético total, y por lo tanto mi metabolismo basal puede aumentar. En el caso de algunas otras proteínas del suero, tienen que ver con el metabolismo muscular. Cualquier aminoácido con cadena lateral larga, como isoleucina, leucina y valina, afecta el metabolismo muscular, me obliga a usar como fuente de energía en el músculo la grasa supramuscular. Cuando nosotros hacemos ejercicios, cuando tengo sobrepeso, lo primero que hago es ponerme a hacer ejercicio, casi siempre. Pero si yo no consumo este tipo de aminoácidos y yo fuerzo mi músculo para hacer ejercicio, lo más probable es que me coma el músculo. Voy a provocar que el músculo entre en metabolismo anaeróbico, se come el mismo músculo, y en lugar de hacer músculo, el músculo se atrofia. Si yo incluyo este tipo de aminoácidos activan genes, es lo que hacen las personas que trabajan nutrigenómica, activan los genes que me obligan a usar esta grasa como fuente de energía. Esto lo hacen los atletas de alto rendimiento, pero lo puede hacer la gente que tiene problemas de sobrepeso. Y eso verdaderamente ayuda a bajar la grasa supramuscular. La que sigue, por favor. En estudios en los que ya de intervención para disminución de peso, se ha logrado disminuciones importantes cuando agregamos, en algunos casos son snacks de leche, en algunos casos son snacks con proteína de leche, y cuando yo les bajo a todos una dieta de 1500 calorías, pero incluyo dentro de las calorías que les doy, las calorías de leche, logro más o menos una disminución de 8 kilos contra 4 que perdían con la otra dieta en promedio. Pero lo más importante es que se logra que este efecto sea permanente, que el típico rebote sea menos grave. La que sigue, por favor. Este es un estudio más largo en el que la intervención fue durante 12 semanas, y en este caso se midió además si había habido daño muscular y demás, se disminuyó la sarcopenia, además de que se promovió la pérdida de peso. Entonces, este tipo de snacks pueden ayudar en el tratamiento de la obesidad.
Ahora, ¿qué pasa? Y es otro estudio que estamos trabajando con la doctora Belén también. ¿Qué pasa cuando yo trato de usar esto con una persona verdaderamente obesa? Uno que sí le urge bajar de peso de hoy para mañana. Y resulta que todo esto que hemos visto no funciona igual. En la gente que tiene obesidad mórbida, este tipo de cosas no funcionan igual. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Si finalmente las hormonas son las hormonas, ¿qué pasa en estas personas que no permite el mismo efecto? Nosotros eran estudiantes universitarios, obviamente no tienen el mismo problema. Cuando se estudia, estos péptidos tienen que llegar a las células del páncreas, si no, no funcionan. Y resulta que cuando uno tiene obesidad mórbida, la capa lipídica que recubre estas células se vuelve muy gruesa. Lo que nosotros estuvimos haciendo, aquí no se alcanzan a ver, pero si es una simulación con informática de una membrana lipídica celular. Y las rayitas de colores que están hasta arriba, en el caso de la A, son los péptidos. Si ustedes se fijan, y aquí lo que hicimos fue seguir durante bastante tiempo la interacción del péptido con una membrana pancreática obesa. Y resulta que no atraviesan. Si ustedes se fijan, en el caso, después de mucho tiempo, el tiempo va así, después de mucho tiempo apenas medio empezó a entrar. Entonces el péptido con una membrana más delgadita habría pasado, pero una membrana tan grasa no. Hemos probado hacer simulaciones con diferentes tipos de péptidos, logramos uno, en el caso de la B, si se fijan, ese sí alcanzó a atravesar, al final está del otro lado. Le costó trabajo, tiene cierto tiempo, pero esto nos va a permitir a largo plazo, obviamente aquí apenas estamos estudiando interacción de un péptido con una membrana, pero esto a largo plazo nos podría permitir diseñar un péptido que ayude en estas personas a tener el mismo efecto que tenemos en los que solo tienen sobrepeso. Entonces, bueno, aquí nada más este era un resumen. Hay diferentes mecanismos por los cuales la leche puede ayudar al control de peso, desde la grasa butírica que induce saciedad, los minerales como el calcio que tienen que ver a nivel de neurotransmisores con la disminución del hambre, las proteínas del suero que estimulan la producción de hormonas a nivel intestinal que también inducen saciedad, y finalmente todo esto junto, si le sumamos la parte de la hipertensión, nos puede ayudar mucho en el control del síndrome metabólico. La que sigue, este es un resumen más gráfico. ¿A qué nos ayudarían específicamente las proteínas del suero? Por un lado, en el control de peso, porque ayudan a la inducción de saciedad, porque nos ayudan a la producción de hormonas anorexigénicas, inhiben la producción de hormonas orexigénicas, nos pueden ayudar a cambiar el metabolismo muscular y a utilizar la grasa como fuente de energía. En el caso del síndrome metabólico, mejoran el control de la glucosa, facilitan la liberación de la insulina, y en el caso de la hipertensión, nos ayudan al control del aumento de presión arterial. Y por último, en el todo, ya no solamente en cuanto a síndrome metabólico, los péptidos pueden tener que ver con diferentes partes de nuestra salud. Desde el control de peso, la salud cardíaca, la salud ósea que les dije hace ratito, salud dental, salud digestiva. Aquí ya no me dio tiempo, pero hay muchos péptidos que interactúan en el intestino, nos ayudan a favorecer la peristalsis intestinal, en el sistema inmune, que ya lo platicó ayer el doctor Mariano, y en el caso del estado de ánimo, de memoria, el control de estrés, también como lo platicó ayer el doctor Mariano. Entonces, pues bueno, lejos de todos los mitos que existen sobre el consumo de la leche y sus derivados, y de que todo esto es lo peor que nos pudo haber pasado como humanidad, de que si la leche solamente es para el bebé y cuando ya tienes 2 años ya no lo tendrías que hacer. La realidad es que la evidencia científica muestra todo lo contrario, muestra efectos benéficos a la salud del consumidor, desde el sistema cardiovascular, el sistema nuestro metabolismo, el sistema inmune y demás. Y entonces, en realidad, por supuesto que tiene calorías, la grasa tiene calorías, hay que contarlas dentro de nuestra dieta, pero dentro de una dieta saludable, los lácteos representan oportunidades que nos pueden ayudar a resolver muchos otros problemas de salud. Y ya con esto termino. Muchas gracias.